capítulo 5, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Leemos la palabra de Dios, el libro de Isaías. Vamos a leer el capítulo 5. Voy a leer el verso 13 en el nombre de Jesucristo. Y decimos, amén. Y dice la Biblia así: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Hasta allí. Solamente esa porción en esta mañana. De ahí el Señor nos dará el resto. Amén. Oremos pues y démosle gracias al Señor. Padre, hemos leído tu palabra, Señor, y creemos que tú envías tu palabra velozmente a la tierra. Oh Señor, envíala hoy. Envíala hoy y que baje en la cabeza ministerial y corra por todo el cuerpo hasta llegar al borde de la vestidura, ungiéndolo, Señor, con unción fresca, con aceite nuevo. Oh Señor, unge a tu iglesia, unge, Señor, a tu cuerpo, unge tu ministerio. Oh Padre, porque ahí tú envías bendición y vida eterna. En el nombre de Jesucristo, toma esta palabra, Señor, y tráela a nuestro corazón. Padre, te pedimos ahora, una vez más, que los ángeles bajen y toma el control de cada espíritu, cada alma. Ahora sea sujeto todo espíritu debajo de tus pies. Y llevamos cautivo en obediencia todo pensamiento a los pies de Jesucristo, con la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Señor Jesús. Bueno, siéntese. Palabra de Dios. Bueno, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y el pueblo de Dios, por muchos tiempos, muchas edades, sufrió esa situación. ¿Ven? Pero Dios no quiere que suceda. Por eso será palabra, dice, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Un poquito aquí, otro poquito más, ¿verdad? El capítulo 4 del libro de Oseas, el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces es Dios el que da el conocimiento. Por eso yo estoy tan seguro que lo primero que debemos recibir de parte del Señor, anhelar, procurar, buscar, es el don de sabiduría. Porque en la sabiduría está el conocimiento de Dios. Porque la sabiduría está entrelazada a lo que llaman prudencia y conocimiento o inteligencia, que es conocimiento del Santísimo. Conocerle, en que Él es el Señor y que a Él es que hay que temerle. Teme a Él, aquel que tiene poder para matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. A ese teme. Amén. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le temen y guardan sus mandamientos. Entonces, primeramente hay que conocerle a Él. El pueblo de Dios ha sido derribado y destruido en muchas oportunidades. Pero ¿por qué causa? Por eso, por falta de conocerlo. Por tanto, no se debe alabar a ninguno en que Dios le ha dado riqueza, bienes, o en que Dios le haya dado un buen nombre o renombre o fama.
Porque Dios levanta del polvo al pobre, del lugar de desecho, a lo necio, lo vil, lo menospreciado escogió Dios, ¿sí o no? Amén. Y lo hace sentar con los príncipes de la tierra, de entre su pueblo. Le da un buen nombre, lo exalta, como tomó a David, como tomó a Saúl y tomó a todos los que estaban por allá, en condiciones deplorables, miserables, desechado entre la sociedad, que no era pueblo de Dios, que no era de la parte de la familia de Dios. Dios lo tomó para hacer de ellos su pueblo, para hacer de ellos algo especial. Y estamos hablando, basado en la Biblia, ahí está el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Vosotros eran lo más insignificante. Igualmente, cuando vamos al Antiguo Testamento, conseguimos. El Nuevo Testamento lo vuelve a hablar. El capítulo 1, versículo 10 de 1 Corintios. Pablo habla de cómo Dios se glorificó escogiendo lo vil. Y Dios lo llama a la unidad, a que sean unidos, que vean lo que Dios ha hecho. Escogió Dios lo vil, lo necio. Por tanto, es de conocer a Dios en su amor y su misericordia. Por tanto, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto el que ha de conocer. ¿Verdad? El Dios fiel, el Dios bueno, amoroso, que nos da todas las cosas abundantemente y sin reproche, para que la disfrutemos. Ahora, el ejemplo quedó que cuando Dios bendijo al pueblo de Israel, no porque vosotros era más, sino que eran menos. No porque era alguna grande cosa, era lo peor. Pero el Señor se complació. Por eso es que hablamos de que Dios lo hace todo por sus beneplácitos, en tener una gracia de manifestar algo para alguien, para demostrarle a Él pues que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es amor, que Él es perdón, y que Él es el Dios bueno, generoso, que tiene en su buen tesoro cosas grandes y pequeñas, buenas, nuevas, para todos, aquel que Él ama y que Él quiere manifestar como Dios soberano, como Él, como el Señor todopoderoso. Y la gente lo que tiene que aprender a recibir, pero también ser agradecido y dar. David fue uno de los agradecidos. Y conseguimos que David, en el capítulo 22 de Primera de Crónicas, David hace preparativo y David habla al pueblo y David hizo, dice, preparativo para la edificación, la construcción del templo, y que siguiera la adoración a Dios, los cultos que exaltaran a Dios, y que pudiera haber siempre un espíritu generoso, abundante en el pueblo, siendo él el ejemplo como el rey. Siendo él el ejemplo como el rey, dice que apartó de todo lo que Dios le había dado abundantemente. Y él estaba con visión a futuro. Estaba almacenando, acumulando, preparando. Esto va para esto, esto va a servir para esto, esto va a servir para aquello. Y pidió la colaboración, pidió la ayuda. Es que el pensamiento del justo tiende a la abundancia, pero no se apresura a enriquecerse de la noche a la mañana o tener abundancia de la noche a la mañana. Él piensa en abundancia y el Espíritu le da sabiduría.
inteligencia. Le da coraje, valentía también para enfrentar, pelear, luchar y poder conquistar. Y él pidió colaboración, cooperación. Se necesita cooperadores, colaboradores que entren en la misma visión de David. Y por allá el capítulo 29, esta es la primera de Crónica, entonces vemos que él delante del pueblo está haciendo el culto al Señor. Y él exalta al Señor porque la riqueza y la gloria que Dios le dio, el poder, todo eso que él tenía era para dárselo a Dios, distribuyendo entre el pueblo, siendo equitativo, obteniendo esa igualdad de que todos los que estaban allí, todos los que conformaban el pueblo de Dios, todos los que estaban en la ciudad, todos los que eran la nación de Dios, todos merecían ser bendecidos y bendecir cada uno a su hermano, a su prójimo, y que todos estaban demandados a dar para Dios, porque lo que tenían ellos, la abundancia que había en Jerusalén, en Israel, le pertenecía a Dios, porque ellos habían salido de la nada, eran pueblo insignificante, ¿ve? Ante muchos pueblos que eran muy grandes, fuertes, poderosos. Entonces ellos hacían memoria de dónde Dios lo había sacado, de dónde habían venido, a dónde estaban hoy. Del polvo de la tierra Dios lo levantó, del lugar del menosprecio, de la bajeza, de pastorear ovejas detrás del rebañito, a venir a ser el rey de una nación, y que su descendencia ahora fuera de nombre o renombre o fama, y de vestir vamos a decir, de las ropas de silicio, harapos, de vestir ropa de galas, de sacar las ropas viles y darle vestidura de excelencia, de nobleza, de príncipes. Entonces necesitamos sabiduría, porque si Dios no le hubiera dado sabiduría a estos hombres, no hubieran podido lograr esto. Pero hay que tender en el pensamiento a la abundancia, a tener. Ahora, allá en Deuteronomio, capítulo 28, nos habla de las bendiciones por obediencia. Y vemos entonces que por ellos obedecer, al principio Dios lo bendijo. Pero estaba una alerta, ¿verdad? Unas palabras para que ellos miraran que Dios es un Dios justo, recto, santo, que demanda justicia, y que conforme lo que el hombre sembrare, eso cosechará, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios va a castigar a sus hijos al desobedecerle. Entonces Dios dijo que pues lo bendeciría si estuvieran ellos en la ciudad, en el campo. Lo pondría por cabeza, no por cola, estarían por encima, no debajo, prestarían a muchos, no tomarían prestado. Bendeciría la alteza de amasar, el fruto de la canasta, el fruto del vientre, y donde pusieran sus manos. Vemos que Dios es un Dios que quiere bendecir. Amén. Dios es un Dios de abundancia. Se mandó a los ricos, dice, que no pusieran la mirada en la riqueza. No es que tú pongas la mirada en la riqueza, nos viene que Dios te da, ni yo, ni ninguno, sino en Él. Mira a mí, dice el Señor, amén, todos los términos de la tierra y seré salvo. Seremos salvos de cualquier situación, cualquier circunstancia presentada, en lo espiritual, secular, familiar, el problema que sea. Hay que mirar a Dios.
Dios no da bendiciones. No ponga la mirada en lo que Dios te da, sino en Él. Primero es Él, ante toda cosa es Él. Porque el primer mandamiento es: ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, tu mente, tu corazón, tu alma. Que le tema, que le sirva, que le ame, que le siga. ¿Verdad que sí? Entonces, saque la mirada de la riqueza. No es que no tenga, sino que no ponga tu corazón en eso. Hay que tener juicio, hay que tener entendimiento. Amén. Porque por falta de entendimiento mi pueblo y fue destruido y llevado cautivo. Porque olvidaron a Dios. Después que Dios le dio abundancia, le dio bastante abundancia, dice la Biblia que se olvidaron a causa de la abundancia. El capítulo 28, versículo 47. El Señor se molestó porque no le sirvieron con alegría y dejaron al Señor por la abundancia. Por eso es que no es pecado tener abundantemente. El pecado es olvidarse y abandonar a Dios poniendo la mirada en lo que Dios nos da. Entonces es necesario tener primeramente sabiduría. El Proverbio 24:3, ¿verdad? Ahí dice: 3 cosas para edificar la casa. Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenará. Conocimiento, inteligencia del Santísimo, conocerlo a Él. Se llenará de todo bien, de todo lo preciado, anhelado, deseado tuyo, que tú puedes entender que es de valor, que es necesario tenerlo. ¿Verdad? Llenar la casa de bienes, de corotos, como algunos digan, aparatos electrodomésticos, las cosas del hogar, cama, aire, ventiladores, nevera, lavadora, licuadora, secadora, toda clase de cosas. Que vaya con Dora. Dale un aplauso al Rey. Dale gloria a su nombre. ¿Estamos entendiendo? Dios te lo da, Dios nos lo da. La cuestión es que nos salgamos del centro a lo que fuimos llamados. Mirarlo a Él ante que esas cosas. Dice el Proverbio 13:23 que en la casa del pobre, en el barbecho de él, hay mucho pan. Pero dice, se pierde por causa de ¿qué? De que le falta juicio, entendimiento. Entender, discernimiento. ¿Ve? Entonces creo que mi pueblo perece por falta de eso. Perece por falta de eso. Entonces Dios nos da abundantemente y sin reproche. Manda a los ricos de este mundo. ¿Y a quiénes fue dirigida la carta? A los creyentes. Habían hermanos ricos entre los creyentes. Amén. Anda, Timoteo, y escribe, como dice: lo que te escribo, enséñaselo. Lo que tú has oído de mí, lo que tú has visto. Y como te dejé allá, bueno, dile a ellos que se congregan, que participan, que no vayan a poner la mirada en esa riqueza. A su nombre. Gloria. Es en el Dios vivo, hermano. Ahora vemos allí que el mismo Faraón en el tiempo de José, en Génesis 41, cuando habla del sueño de Faraón y la abundancia que hubo y la escasez, el Faraón tuvo entendimiento. Porque cuando el Faraón tiene este sueño y no haya ninguno que lo interprete y consigue a un hombre llamado José, estaba en la cárcel. Pero dice que Dios levanta del polvo. Amén. Amén. Levantó a José.
Estaba en la cárcel, injustamente, pero estaba en la cárcel, privado de libertad. Dios levanta del polvo de la tierra y del lugar del desecho. Dios coge lo vil, lo menospreciado. Entonces lo llama, y ese hombre, tomado, poseído por Dios, dice la Biblia que Dios estaba con él. Y todo lo que él hacía, en todo lo que ponía su mano, donde emprendía, se veía la bendición. Porque Potifar dice que cuando vio ese hombre, porque era un esclavo, lo compró como siervo, esclavo, pero él vio que Dios estaba con ese hombre. ¿Qué te parece? Amén. Ese hombre tuvo entendimiento y dijo: mira, tú no puedes estar ahí entre aquellos siervos. Tú vas a ser ahora el mayordomo mío. Tú vas a estar por encima de ellos. Amén. Le dije: te voy a dar el cargo del cuidado de toda la casa. Ahora tú vas a mandar. Por eso dice que el mayor don es la sabiduría. Amén. La sabiduría va a exaltarte. Cuando tú la hallares, hallará la vida, y ella te exaltará cuando tú la honrares. Dale un aplauso al Señor. Dale gloria. Dale gloria a su nombre. Entonces conseguimos, hermanos, que este hombre tuvo discernimiento y lo puso sobre toda su casa. Y el mayor sobre José era Potifar. Pero luego que se levanta aquella calumnia, entonces va para la cárcel. Pero en la cárcel vemos allí que, hermano, cuando tú estás en obediencia, mira, el diablo puede hacer muchas cosas contra ti. Pero de todas ellas Dios te va a exaltar. Amén. Por las circunstancias y situaciones. Amén. Porque lo mandó a la cárcel y dice que en la misma cárcel Dios lo exaltó. Amén. Y llegó a ser el jefe de todos los presos. Dale un aplauso al Rey, dale gloria. Vamos de bendición en bendición, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y Jehová te pondrá por cabeza y no por cola, y a donde esté, y a donde vaya, y a donde el diablo quiera llevarte, y Dios lo permita, allá Dios te exaltará a su nombre. Eso es cuando tú estás en obediencia, cuando yo estoy en obediencia. Por eso conoce pues que tu Dios es Dios fiel. Dios no como dice, no quebranta su palabra. Dios cumple su promesa, guardando su palabra. Y te bendecirá y será bendición. Y como tú estás en obediencia, las bendiciones vendrán y te alcanzarán. Si estás en el campo o estás en la ciudad. Si estás ahí como jefe, como estaba José, de los siervos de Potifar, o si llegas a estar en la cárcel injustamente, que el diablo haya levantado tales blasfemias, calumnias, ¿verdad? Y haya arremetido contra usted en alguna persecución, donde llegue por obediencia, Dios te pondrá por cabeza. Tú irás de bendición en bendición. Él te exaltará. Y conseguimos que entonces allá lo puso por jefe de los presos. Y de ser jefe de los presos, pasó un tiempo. Interpretó por el Espíritu de Dios, por la sabiduría que estaba en él, los sueños del copero y del panadero. Y él tenía la esperanza de salir. José tenía la esperanza de salir. Amén. Y conforme al informe que hicieron, supuestamente del delito que había cometido él, entonces tenía que llegar un momento de llamarlo ante el tribunal, bien sea condenarlo
o justificarlo. Pero él estaba esperando el momento, porque esa es la ley. Así estaba establecida. Se privaba de libertad, había una acusación. Llega el momento, llamen o traigan a fulano. Entonces se llamaba testigo, se buscaba prueba, y si era culpable, entonces conforme al delito, se hacía con él. Se ahorcaba, ¿ve? Se crucificaba, se castigaba con azote, se le quitaba el cargo para siempre. De tal manera que él tenía la esperanza y le dijo al copero: cuando esté delante del faraón, haz memoria y recuerda. Amén. Y habla bien de mí. Gloria. Hay que ser agradecido. Amén. Y el copero fue agradecido. Llegó el momento, pasaron el tiempo. Estaba esos papeles, el expediente de José por allá, olvidado. No querían saber del asunto. Quizá Potifar, conmovido por ese hecho de que su mujer le dijo tal cosa, pero él había visto otra cosa. Por eso hay que ser convencido con hechos que nosotros hayamos vivido, experimentado. No dejarte llevar por lo que te dice fulano, perencejo, sutanejo. Muchas veces ni de tu propia mujer, sino que tú viviste, tú experimentaste. Potifar había experimentado la obediencia, el respeto, la sujetación, ¿ve? La diligencia de este hombre llamado José, de este joven. Era muy pronto, muy diligente, y hacía las cosas bien, y se dio cuenta que Dios estaba con él. Pero vemos que la influencia de una mujer, de una mala mujer, ve todo lo que puede hacer. Influenció tanto a su esposo que lo dañó, y como si lo cegó. Y había leyes que cumplir, y pusieron a aquel joven, como dice, diligente, respetuoso, caballero, lo pusieron en la cárcel y lo privaron de la libertad. Y Potifar hasta se vio olvidado, porque dice la escritura, no aparece un registro más de Potifar sobre la preocupación de él. Aquellas palabras de la mujer de Potifar fueron fuertes, penetraron e hirieron el corazón de Potifar respecto a José, porque él había tenido una confianza y había puesto una esperanza en que ese joven crecería en su casa y llegaría a ser muy grande. Y estando ese hombre con él, José estando con Potifar, Potifar iba a crecer mucho más de lo que había crecido, iba a tener más de lo que tenía, porque había visto que Dios estaba con él, y siendo diligente iba a prosperar en todos los aspectos en que se movía el pequeño mundo o reino de Potifar. Y tenían la esperanza con ese joven, y de repente entonces pasa lo contrario. Dice la mujer: es un violador, sácalo de aquí, destitúyelo, córrelo. Entonces el corazón de Potifar había quedado herido, decepcionado. Le di la confianza y me traicionó. Ve lo que pensó hacer. Eso hace el diablo. Hacer pensar de los verdaderos, de los fieles, de los justos,
de los diligentes, de los que son sujetos y caballeros y respetuosos. Satanás trae dardo y saeta y levanta calumnias y mal testimonio contra ellos. Y hiere los corazones de los que han puesto la mirada en uno que ha dado buen testimonio, diciendo: es un buen hombre, es caballero, es respetuoso, es diligente, es amoroso, es compasivo. Satanás viene y hiere el corazón de esa gente, trayéndole tales cosas, tales pensamientos, para decepcionar, como decepcionó el corazón de Potifar. Pero vemos que aunque Satanás se levanta y procura destruir, derribar y destruir a los hombres de obediencia, a los justos, a los que aman, a los que perdonan, a los que actúan justo y rectamente, no podrán los demonios, no podrá Satanás, no podrá ninguna persona que sea usada por Satanás para levantar mal testimonio contra los hombres de Dios. Porque a donde vaya ese hombre, a donde vaya esa persona, aún injustamente, aún bajo una permisología que Dios permita que Satanás levante tal cosa y haga tal cosa contra él, a los que aman al Señor todas las cosas le ayudarán a bien. Por cuanto Él está en obediencia, cuanto Él está en un espíritu fiel, en cuanto Él es íntegro, que no hace las cosas para ser visto por los hombres, sino que hace las cosas por ser visto por Dios, sabiendo que Dios le recompensará. No habrá nada que lo pueda separar, todo obrará para bien. Y a donde vaya, a donde esté, Dios lo exaltará, Dios lo levantará, Dios proveerá, Dios lo pondrá siempre por cabeza, Dios siempre lo exaltará a su nombre. Y sucedió de esa manera. Y dice la Biblia que allá en la cárcel entonces fue exaltado, y el copero hizo memoria delante del faraón cuando tuvo aquel sueño. Y el copero, viendo las circunstancias, es que tiene que presentarse las circunstancias. Amén, amén. Nosotros lo que tenemos que esperar, ser pacientes y aguardar. José no podía salir antes. Por eso es que a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien. Como dice Romanos 8:28, José no podía salir antes, porque tenía que llegar el tiempo del sueño del faraón. Y Satanás, con ese pensamiento de destruir al hombre de Dios, detrás del pensamiento de Satanás estaba por encima el pensamiento de Dios. Dios es soberano, Dios tiene el control. Y Dios había pensado y dijo: Dios, se haría de la manera que yo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado. Tú has pensado derribar y destruir y acabar con el ministerio de mi siervo, mas yo he pensado hacer bien, bendecir y exaltar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de abundancia. Y levantaré a mi hombre, y levantaré mi ministerio, y lo exaltaré a su nombre. ¡Cuánto alaba la gloria! ¡Oh, alabado sea! Tenía que llegar el momento, la hora, el día, el tiempo. Por eso es que pacientemente debemos esperar en oración al Señor. Y echemos vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, los que esperamos en Él, ¿verdad? Y aguardamos según sus promesas, con paciencia, porque Él prometió, Él cumplirá. Él mandó e hizo. ¿No hará Dios como Él ya pensó? Entonces llegó el momento del sueño del faraón.
Y cuando llegó ese tiempo, ese momento, no había alguien en el reino que pudiese interpretar el sueño. Entonces vemos que tenía que llegar ese momento. Si José hubiera procurado hacerlo a su manera, hubiera fallado, pero no lo hizo así porque la sabiduría de Dios estaba en él. La paciencia de Dios estaba en él. Era un tipo de Cristo. José, un tipo de Cristo. Él era manso. La mansedumbre estaba en él. Espíritu apacible, muy dócil, estaba en él. Por eso es muy importante ser de ese mismo espíritu. Amén. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No dejar que nos gane la impaciencia, el desosiego, la intranquilidad. Calma. Tené ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Yo tengo el control. Amén. Yo vencí. Todo poder me dado en los cielos, en la tierra. Amén. En el mundo tendré aflicciones, sí, pero yo he vencido al mundo. Amén. Vendrá el diablo como río crecido y habrá tempestades que se levantarán contra ti. Habrán calumnias y mal testimonio, hipocresía y traiciones, decepciones. Pero de todas esas cosas te voy a librar y te voy a sacar. No te dejaré en esa situación. Amén. El que permite la prueba hará juntamente con la prueba la salida. Todo eso obrará para bien para ti, así como obró para los hombres y las mujeres y el pueblo de Dios en todos esos tiempos. Obrará para bien. Entonces hay que ser paciente como David. Pacientemente esperé en Jehová. Y se inclinó a mí. Escuchó mi oración y tendió su cetro. Ve. Te acepta. ¿Y cuál es tu petición? Pero tiene su tiempo y su hora. Y José pacientemente esperó. Recuerde que el profeta Abraham dice: es un tipo de Cristo. Amén. Cómo fue vendido por sus hermanos, cómo fue puesto en la cárcel con los dos ladrones, como también Jesús, estaban los dos ladrones a su lado. Pero traía salvación para sus hermanos. Entonces José, manso, humilde, lleno de esa sabiduría, él esperó. Y como él aguardó y esperó por el Espíritu de Dios, él había tenido unos sueños. Y aquellos sueños tenían que cumplirse, porque eran de Dios. Y en aquellos sueños él había visto que él era exaltado por Dios. Los manojos de su hermano todos tenían que inclinarse ante de él. Y su manojo se exaltó y todos los demás hicieron reverencia. También las estrellas, que venían todas. Y se humillaban y se postraban, reconocían a él. Y él meditaba en esas cosas, sabiendo que Dios había hablado para él. Sabiendo él que había tenido una experiencia de que Dios había estado con él y estaba con él, aún en la cárcel, viendo él que todavía el espíritu de sabiduría e interpretación de sueño estaba con él. Él tenía convicción clara. Él estaba convencido. Tú tienes que estar convencido quién te llamó. Tú tienes que estar convencido quién te escogió ante la fundación del mundo. ¿Quién te escogió? ¿Quién te llamó? ¿Quién te eligió? Tú tienes que tener convicción a quién estás sirviendo. ¿En qué condición te encuentras? ¿Dónde está? ¿De dónde te sacó? ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Hacia dónde va? Tú tienes que tener convicción.
por la palabra que oíste, por el espíritu de esa palabra que te ha dado fe en tu corazón y te ha hecho creer que Jesús es el Señor, que Él es el Cristo, el Espíritu, el Señor, el Eterno. Tú tienes que tener convicción de tu llamado. Y en eso medita. Y en eso aguarda. Sabiendo que el mismo que hizo con José de esa manera hará contigo. Que como no le falló, no te fallará tampoco a ti. Dios cumple su palabra, hermano, en aquellos que aguardan en ella. Porque tiene la mirada puesta en el galardón, en la promesa, en lo que Dios dijo que te daría. Porque José meditaba en eso y tenía paciencia y aguardó en eso, sabiendo que Dios no fallaría. Él sabía que para todo lo que se requería o quería aquí debajo del sol, tenía su tiempo y su hora. Entonces él dijo, esto tiene su tiempo y su hora. Tenía la esperanza de salir. Le dijo al copero, acuérdate de mí cuando esté delante del faraón. Porque el faraón era que tenía la palabra decisiva. Tú tienes que saber también a dónde está la palabra decisiva. Sabemos que Dios, que tiene la última palabra, disposiciones ahí en el corazón de los hombres, mas la respuesta de la lengua viene de Jehová. ¿Verdad que sí? Pero Dios tenía al faraón puesto bajo potestad y autoridad y dependía del faraón para sacar a José. Dios obraría por medio de lo que él ha establecido en la tierra. Dios no pasa por encima de eso. Dios cumple, porque Dios doblega los corazones, quebranta los corazones endurecidos cuando Él tiene propósito. Y al que quiere endurecer, endurece, y al que quiere salvar, salva. Entonces conseguimos que cuando llegó ese momento, tenía que venir ese momento, ese día, esa hora. Tenía que presentarse la circunstancia del faraón, para que en esa circunstancia Dios se glorificara. No había sabio, no había mago, no había divino, no había astrólogo, no había brujo, no había nadie que pudiera, entre las Pleiades, entre los ministros, entre todos aquellos que estaban allí, no había ninguno que pudiera interpretar el sueño. Entonces conseguimos que Faraón dijo, bueno, si no hay ninguno, ustedes no sirven para nada, entonces todos van a morir. No es posible rodeados de hombres que no puedan cooperar conmigo, rodeados de ministros que no puedan colaborar y ayudarme en esta circunstancia, en esta situación que me turba. Estaba turbado el hombre. Entonces, si no pueden darme ayuda, ¿para qué están ustedes? ¿Para qué? Hasta el copero estaba corriendo peligro. Porque si llegaba delante del rey, dice que la ira del rey era ira de muerte. Hasta el copero corría peligro, ya que había cometido un delito y había sido perdonado. El copero rápidamente se acordó de aquel hecho en la cárcel. Parece que el Espíritu hace hacer memoria, y el Espíritu quiere que tú hagas memoria, que tú recuerdes las cosas que Dios ha hecho por ti, y que tú seas como el copero. Sea agradecido en esta hora. Agradécele a Dios. Devuelve el bien que Dios te ha dado, el bien que Dios ha hecho por ti. Tienes que regresarlo, y de la manera como se ha hecho contigo, debes hacer también para los demás. A su nombre. Y el hombre hizo memoria y dijo, mira, rey, cuando yo estuve en la cárcel por aquel acontecimiento que sucedió, bueno, sabe que ya llamo un hombre, y este hombre
me dio la interpretación y también se la dio al panadero. Y tal como él nos dijo, así sucedió. El panadero fue muerto y yo fui restituido a mi cargo. Ese hombre tiene espíritu de los dioses santos. Amén. Ay, ay, ay. Gloria. Rápidamente cuando el faraón oyó eso, dijo: mandado a llamar, soldados, vayan por él. Llegaron los soldados inmediatamente y llegaron y llamaron a aquel hombre. Tacatán, tacatán, tan, tan. Gloria. Llegó José delante del gran faraón. Y es lo maravilloso, hermano, que a faraón se le había ido el sueño. Gloria. Entonces el Señor es el único que conoce todas las cosas. Amén. Y le dijo: yo te hice ver esto. Tú veías. ¿Quién me ha hecho que el faraón viera eso? El Señor. Amén. El Señor habla en sueños, en visiones Amén. nocturnas. Dale aplauso al Rey. Dale gloria a Dios. Dale gloria. Dale gloria. ¡Qué maravilloso! Se le había olvidado. Entonces el Señor le dio a José y dio todo. Tú viste estas vacas así, flacas. Viste estas gordas. Viste el trigo abundante y también seco. Buena. Y fueron 7 espigas que viste abundante. Y las 7 vacas gordas son los 7 años de abundancia. Pero tras de ello viste 7 espigas marchitadas por una gran sequía y 7 vacas bien flacas. Gloria. Es 7 años de hambre que viene después de los 7 años de abundancia. Gloria a Dios. Por tanto, yo te aconsejo que busque entre los tuyos a alguien sabio, diligente. Ay, ay, ay. ¿Ah? De espíritu diligente, con interés sobre tu reino, y lo ponga como mayordomo, como gobernante sobre todas las cosas, para que durante estos 7 años de abundancia entonces se pueda administrar bien administrado toda esta cosa, para que cuando vengan los 7 años de escasez ya vosotros estéis preparados. El faraón miró para los lados. Ahí habían, como dice, astrólogos, magos, adivinos, administradores, contadores, comerciantes, empresarios de todo tipo, contralores. Lo miró y dijo: ninguno de ustedes tuvo discernimiento. El hombre dijo: ¿quién más? ¿A quién más pondremos sino a ti? El hombre que tiene la interpretación y la visión es correcta del Dios Altísimo, donde habita el Dios de los dioses, a su nombre. Y lo puso por gobernador. Ve que la sabiduría exalta. Amén. El primer don de la sabiduría. Amén. Aquí está 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 en adelante, hablando de los dones, y el primer don es la sabiduría. Ahí está Proverbios capítulo 8. Y el capítulo 4, cuando habla de la excelencia de la sabiduría y la eternidad de la sabiduría, entonces dice que ante toda cosa adquiere sabiduría, adquiere inteligencia del Señor. ¿Por qué estos hombres por el Espíritu hablan esto? ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que si no hubiese estado la sabiduría en los hombres de Dios, la abundancia que ellos recibieron no le iba a servir de provecho para nada, porque se iban a perder. Se iba a cumplir Lucas 12, 15, 16, que la abundancia que tiene un hombre, eso no lo salvará, porque la vida del hombre no depende de la abundancia que tiene, de lo que posee, de los bienes.
Acuérdese que la abundancia perdió aquel alma. Y dice la Biblia que los bienes de un hombre habían prosperado. Había habido mucha abundancia. Pero aquel hombre era necio, insensato. Dijo: oiga, me han crecido los intereses, mis bienes, tengo mucho ganado, tengo aquello, tengo muchos negocios abundantemente. ¿Qué haré? ¿Qué haré? No pensó en darle a los pobres, en repartir a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, al necesitado. No pensó en honrar a Dios. Dijo: no, ahora sé lo que haré. Voy a derribar los graneros, voy a hacerlo mucho más grande, mayores galpones de almacenamiento. Diré: alma mía, muchos bienes tiene para muchos años. Insensato. Por eso es que ante que tú recibas bienes, que Dios te ensanche y tú crezcas a lo largo y lo ancho, donde tú te mueves, donde tú trabajas, en tu profesión, adquiere la sabiduría. Porque si no, te va a perder con la riqueza y con los bienes. Porque dejará de obedecer a Dios. Dejará de servir a Dios con alegría. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Pero vemos que en los corazones donde ha habido la sabiduría, aquel temor de Jehová, aquella integridad de Jehová, hermano, ellos con la abundancia que tuvieron no se apartaron. Por eso Jesucristo dijo: hombre necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿qué recompensa dará ahora? Pero José no. José era íntegro, era fiel, José era justo, José era diligente, José era que temeroso de Dios, José era que prudente, sabía que la abundancia venía de Dios, pero que había que administrarla bien. Y que había que ¿qué? Que había que tener justicia. Y por eso el faraón tuvo el discernimiento y dijo: ¿en quién más hallaremos el espíritu de los dioses santos? ¿En quién más hallaremos el espíritu del Dios de los dioses? ¿En quién más? He examinado, he preguntado, llamé a todos. Ninguno puede darme respuesta. Por cuanto tú has sido hoy aprobado delante de todo y comprobó Dios en ti que en ti está la sabiduría, tú serás quien te quede. Amén. Tú serás quien gobierne, quien administre esto y gobierne, será el gobernador. Y en mi reino y en mi trono no habrá uno mayor que tú, sino solamente yo. Gloria. Tú serás el que mande todo y por tu palabra se gobernará. Amén. Por tu palabra se gobernará. Aplauso, Rey. Aplauso, dale gloria. ¡Óyalo! Santo. Y por tu palabra se gobernará esta tierra. Sabemos que todo es un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros sacamos que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de creyente es el cuerpo de Jesucristo. Entonces ustedes, pueden sentarte, hermano. Ustedes necesitan, nosotros necesitamos tomar el ejemplo de la Biblia. Dios es un Dios que nos da abundantemente y sin reproche. Y si alguno te falta sabiduría, pídele a Dios. ¿No dice el libro de Santiago? El verso 6, 7. Si alguno te falta sabiduría, pídele a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Ahora, hay mucho pan muchas veces en el barbecho del pobre. Pero por falta de entendimiento, de juicio, ¿verdad?, de discernimiento, se pierde. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece.
Ahora, Dios quiere bendecirte, sí. Quiere prosperarte, sí. Amén. Pero antes de Dios darte, primero pide sabiduría, inteligencia, mucha prudencia, para que lo que Dios te dé, tú lo puedas administrar. Amén. Podamos administrarlo bien. No es pecado tener abundantemente. David tuvo abundantemente, Salomón, José, todos ellos tuvieron abundantemente. Los reyes de Israel, los hombres en la nación de Israel, como el pueblo identificado para dar un ejemplo a nosotros. Y Abraham, Isaac, Jacob. El mismo Moisés, cuando Dios saca a Egipto, dice a Israel de Egipto, lo saca enriquecido. Amén. Tenían abundancia. Y Moisés pregonó traer para la edificación del tabernáculo, y trajeron, dice que hacían montones de oro, de plata, de todo tipo de piedras de valor y preciosa, madera y todo tipo de cuero, calzado, vestido. Y era Moisés el que administraba la abundancia. Pero no había en el corazón de Moisés para sí. Era para la obra. Para que todos se alegraran. Aun cuando se mandó aquella palabra de que descendería maná del cielo, el pan del cielo. Hacían montones. Y el que recogió mucho no tuvo más. Y el que recogió poco no tuvo menos. Si no, tú recogiste poco, bueno, entonces le daban al otro que recogió mucho, para que se cumpliera la palabra del Señor, ¿verdad? Dios ama al dador alegre, y más bienaventurado es dar que recibir. Entonces todos tenían. Entonces nos vamos al Nuevo Testamento, y la Biblia dice que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo administraba una abundante ofrenda. En el capítulo 8 de 2 Corintios, versículos 19 y 20. Y Pablo dice que para eso ellos hacían las cosas bien delante de Dios, agradándole a Dios y delante de los hombres, para no ser vituperado, calumniado, blasfemado, a causa de la abundante ofrenda que ellos administraban. Ahora, la iglesia de Tesalónica, de Macedonia, Acaya, Filipenses, todos fueron prosperados. Amén. Los filipenses le mandaron a Pablo, y Pablo dice que cuando se partió de Macedonia, ninguna iglesia colaboró con él, sino solamente los hermanos de Filipo o Filipenses. Amén. Eso está en el capítulo 4, versos 16, 17, 18. La iglesia de Tesalonicense, de Tesalónica, en el capítulo 1, también habla de esto. Pablo dice cómo ellos recibieron, desde el verso 3 en adelante, cuando recibieron el evangelio, lo recibieron en grandes tribulaciones y pruebas, pero cómo abundó en ello la generosidad de Dios. La iglesia de Macedonia en gran tribulaciones, profunda pobreza, abundó en abundancia de generosidad. Por eso un corazón que tiene generosidad, un corazón entendido, va a dar porque Dios le va a recompensar. Va a servir sabiendo que Dios lo llamó a eso y que Dios le devolverá lo que él sembrare. Por eso que el apóstol Pablo habla allí en esa segunda epístola del apóstol a los Corintios, también el capítulo 9, él habla del verso 6 en adelante, hablando del que siembra escasamente.
Os digo, hermano, que todo aquel que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. El que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Dios ama al dador alegre. Amén. Y esta iglesia de este tiempo entendió esto. Y ellos mandaban ofrendas para las otras congregaciones, como los hermanos de Macedonia, de Acaya. Y Pablo, cuando le escribe a los corintios, Pablo dice, para que estuvieran preparados, porque Acaya, Macedonia ya estaban preparados. Y él escribe a los corintios para que se prepararan, y que le escribió también sabiendo que en ellos también había generosidad. Amén. Y cómo la ofrenda de ellos supliría, la abundancia de ellos supliría la necesidad o la escasez de los otros. Aleluya. Entonces, solícito en guardar la unidad del Espíritu. Hay que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Hay que unir. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se améis unos a otros. Amén. Esta iglesia manifestó que Dios estaba en ellos, el amor de Dios estaba en ellos. Y la necesidad que había, porque venía hambre. Dice que en el tiempo cuando Pablo estaba allá en casa de Felipe, en el capítulo 21 del libro de los Hechos, cuando descendió a Gabo de la montaña de Judea y anunció que un hambre venía, dice que se recogió ofrenda. Amén. Y se le mandó a los hermanos que estaban en esas ciudades. Entonces es la demostración de que estamos unidos, de que hay una unidad invisible, la unidad del Espíritu, que nos produce a nosotros un querer y un hacer en esa buena voluntad de amarnos unos a otros, de colaborar unos por los otros, de sobrellevar la carga los unos de los otros. Y si esto llegase hoy a estar entre nosotros, entonces no se perdería el pan en el barbecho del pobre. No se perdería. El pan no se perdería. ¿Por qué? Porque usted tendría entendimiento, sabiendo que Dios puede permitir esto o circunstancia difícil. Es para darte la oportunidad de que tú sirvas o de que tú entres, de que tú des, para Él cumplir la promesa de devolverte lo que tú des, o de que tú siembres y Él recompensarte conforme a lo que siembre. Porque a todos se nos da oportunidad. Entonces, si es Dios, Dios de abundancia, sí. Amén. Dios que quiere prosperarnos, sí. Amén. Que nos da las cosas abundantemente, sí. Amén. El pensamiento, dice el Proverbio 21:5, el pensamiento del justo tiende a la abundancia. Amén. Cuando tú piensas en tener abundantemente, eso no es pecado. La cuestión es que tú tienes que saber que lo que Dios te va a dar, tú necesitas sabiduría ante todo eso. Prudencia e inteligencia. Y José tuvo eso, tuvo abundancia. Pero él tuvo la sabiduría porque tuvo el temor de Dios. Y es un principio del temor, es sabiduría. Y conocer que el Señor es el que da todas las cosas, como David. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para ofrendar y dar para ti? De los recibidos de tu mano, eso damos, Señor. En tus manos está el poder a todo el que tú quieras. La riqueza y la gloria proceden de ti, Señor. Dios había levantado del polvo de la tierra y del lugar de desecho, y te da lugar de honra. Y hay que entenderlo. Dios quiere sacarnos de la nada. Pero es necesario que tú y que yo pongamos interés en las cosas que hemos oído. Entonces vamos a tener juicio, vamos a tener buen entendimiento.
verdad, Dios no nos quiere en las condiciones que estamos. Dios quiere que subamos de nivel. Amén. Dios quiere que crezcamos, que seamos mejores, Amén. que seamos más, Amén. porque te multiplicaré. Y la Biblia dice que el Señor dio la orden que crezcamos, que seamos más, que os multipliquéis, que crezcáis, y Dios haga 1000 veces más de lo que soy hoy. Amén. Y el Señor da medida buena, mecida, remecida, apretada, rebosada, dará el Señor en vuestro regazo. Él quiere darte más, Él quiere darme más, Él quiere que abundemos, Él quiere que seamos muchos, que crezcamos a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Eso es la palabra del Señor. Esa es la palabra del Señor. Dios quiere darte más. Hay gente que piensa que tener es pecado, que tener bien o riqueza. No. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. ¿No dice el libro de Eclesiastés 5, 19, 18, 19, que es un don de Dios a quien Dios da eso? ¿Ah? Le da abundancia, le da bien, le da propiedad y le da dificultad de gozar, de comer, de beber. Amén. Ahora dice el libro de Eclesiastés 7:14 que en el día del bien, goza del bien. Gloria. En el día adverso, considera. Pablo había vivido eso. Pablo dijo, sé vivir cualquiera que fuera mi circunstancia. Sé vivir de toda manera, teniendo y no teniendo, en abundancia y en escasez. En todo y por todo estoy preparado. Y Pablo dice, y sé cómo tenerlo todo. Él lo sabía cómo obtener. Él sabía cómo hacer que abundara lo que él tocara, donde él fuera. Pablo hasta trabajó haciendo tiendas de pelos de cabras. Hacía tiendas de pelo de cabra y las vendía. Por eso dijo, en todo estoy preparado. Sé cómo tener riqueza. Y Pablo tuvo abundancia. Cuando los filipenses le mandan, él dice, estoy agradecido de ustedes que os habéis acordado de mí. Habéis hecho memoria. Y me mandaste este donativo, esta ofrenda. Por eso él dice, el Señor dé o conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y mire que lo que ellos dieron, Pablo dijo que era ofrenda acepta, olor fragante. Hermano, mucha gente ignora que dar una ofrenda, un diezmo, una primicia, dar una dádiva al ministro de Dios, la gente ignora que es olor fragante. Dice, una ofrenda acepta, como si tú hubiese ofrecido un fruto de labios, dando gracias a Dios. Como si tú fuese en oración, en ayuno, a darle canto y música y a hablarle con sinceridad al Señor y agradecerle al Señor. Es dar una ofrenda como un diezmo, una primicia. Una ofrenda voluntaria, una ofrenda de compromiso. Colaborar con algo material, vestido, calzado, ungüentos o perfume, con algo material, aquel que te enseña o que te ministra por el Espíritu de Dios. Pablo dijo, es olor fragante, ofrenda acepta por el Señor. Hermano, qué cosa maravillosa. Esto merece darle la gloria a Dios. Esto merece darle la gloria. Esto merece darle la alabanza a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Ahí está Filipenses capítulo 4, verso 17, 18. ¿Ah? Es necesario que entendamos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces aquí está la Biblia hablando. No es pecado tener. Es un don de Dios, es un regalo. Los apóstoles dicen en la iglesia apostólica del 2:43 del libro de los Hechos,
Y el 4:31, 32. Manejaban abundantemente, administraban una abundante ofrenda. Y el pueblo tenía generosidad en su corazón. Había abundancia de Dios en ellos. Y conseguimos que entonces la iglesia gentil, la gente de Macedonia, de Acaya, de Filipo, de Tesalónica, los corintios, lo hicieron igual. Porque vieron el ejemplo que los hebreos, los israelitas, los judíos habían hecho. Imitaron un buen espíritu. Como Dios, como puso en el corazón de los israelitas, los judíos, que se entregaron al mensaje de Jesucristo, asimismo puso en el corazón de esos hombres que eran gentiles. Y ha quedado escrito y es para ejemplo para nosotros. Por tanto, en el día del bien, goza del bien. En el día del verso, considera. Dios hizo lo uno y lo otro, para que el hombre no haya otra cosa después de la que él hizo. No seas sabio con exceso, ni haga mucho mal, porque ha de matar, como dice, matarte o destruirte, morir antes de tiempo. Bueno es que tome lo uno y lo otro, ¿verdad? De lo uno y lo otro, sé equilibrado. No trate de ser muy sabio, no trate de ser muy, como dice, reconocido, famoso, o exaltarte, o dar a conocerte. No, Dios es el que exalta. Bueno que tome lo uno y lo otro, porque a los que temen a Dios les saldrá bien todas las cosas, saldrá bien en todo. Si el pecador prospera, dice, a los que temen al Señor, yo estoy tan seguro que también le irá bien. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata y Dios quiere bendecirte. Amén. Pero necesitamos buen entendimiento. Amén. Para no ser derribado y destruido, para no quedar después en cautiverio, subyugado y sometido y estar debajo y no estar encima, de estar pidiendo prestado cuando deberíamos prestar. ¿Estamos entendiendo? Amén. Debemos administrar bien. Porque hay que administrar en el tiempo de abundancia, no en el tiempo de escasez. Cuando tenemos abundancia, ahí es que tenemos que administrar, ahorrar, invertir. ¿No dice la Biblia en Lucas 19, 13? Y Mateo 25, 15, 16. Cuando Jesús da las parábolas, dice los talentos. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Y qué? Y negociar. Y negociar para que cuando yo venga reciba un tanto más. Por eso es que el Señor quiere que nosotros demos fruto. El Señor quiere vernos que tengamos que dar. Él quiere eso. Cuando habla la vida nueva en Cristo, en Efesios 4, 17 en adelante, y habla de que cómo nosotros debemos emprender, trabajar, para tener que compartir con el necesitado. Y que a la hora que necesiten algo en la congregación podamos ayudar. Dios quiere darnos. Dios quiere que tengamos abundancia. Y negociar entre tanto que yo estoy ausente. Dios nos da. Las armas que Dios nos da son armas poderosas. Amén. Tenemos armas. Amén. Para destrucción de fortaleza, de los demonios, de todo lo que se opone a aquellas promesas que Dios te dio. Tenemos armas poderosas en Cristo para destrucción de fortaleza, de aquellas cosas que no quieren que tú prosperes, que yo prospere, que avancemos como congregación, que crezcamos en el Señor, que crezcamos en el ministerio, que tengamos más de lo que tenemos hoy, que seamos más de lo que somos hoy. Tenemos armas. Ve y negociar con mi talento. Si está hablando de negocio, quiere que en el negocio te pone un Dios un negocio para que pierdas. Dios no te llamó para eso. Y ninguno que emprende un negocio es para pérdida, sino para recibir un tanto más, para tener ganancia, para mejorar su calidad de vida, prosperar.
Si Él te está hablando de negocio, te está hablando para que prospere, con eso que te doy para que prospere, para que avance, dale los aplausos al Señor. Es para que tengas más. Dios te da los talentos, Dios te da las armas para que pelee, para que venza, para que conquiste al enemigo. El talento para que negocie a su nombre. Y salió el que tenía 5 talentos y fue a negociar. Y ganó 5 más. Y como fue fiel en lo poco, el Señor dijo: te pondré sobre 10 ciudades. ¿Ah? Y el que tenía 2, también, pero el que recibió 1. Ah, dijo: no, Señor, tú eres hombre severo, fuerte, que ciega donde no sembraste, recoge donde no esparciste. Ah, por tu propia conciencia hoy estás condenado, porque tu boca ha hablado lo que está dentro de ti. Sabiendo tú y conociéndome. Entonces no es solamente conocer. Hay gente que conoce. Hay gente que conoce, pero no hace conforme a la voluntad de su Señor. Aquí hay que conocer y hay que tomar fuerza para cumplir con la voluntad del Señor. Acuérdense que aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no hizo conforme a la voluntad de su Señor, será muy duramente azotado. Él conocía. Entonces Dios nos da a nosotros talento. Y dice: negocia, hermano, emprende con esto, muévete con eso. Entonces Dios no lo quiere a nosotros en esta condición. Dios quiere que crezcamos. La iglesia tiene que superarse. ¿Y cómo se supera la congregación del Señor? Cuando cada uno de los que conformamos la congregación del Señor, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, nos superemos con convicciones claras que Dios te da abundantemente y sin reproche, y lo que te da es para que tú compartas con nosotros y cooperes en el reino del Señor. Y sea en el ministerio apostólico, y nadie decía ser suyo lo que tenía, ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles con integridad ministraban y repartían y cumplían con el mandamiento del Señor de ver por las huérfanas, los huérfanos o las viudas, de ver por los ancianos. ¿Ve? Repartían con liberalidad. Entonces ellos podían cumplir porque el pueblo tuvo convicción y fue convencido de que eso era la voluntad del Señor, y que si ellos daban, Dios le iba a recompensar. Estaban sembrando y segarían, y que para Dios era una alegría, porque cuando Dios veía que ellos daban, Dios lo amaba. Dios ama el labor alegre. Y la iglesia creció, y dice: Dios añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Por su testimonio de los hermanos, el testimonio de ellos, de que estaban convencidos de que Dios era el dueño de todo y que Dios les recompensaría. Y la gente se entregó y se convirtió al evangelio que ellos vivían, que ellos predicaban. Entonces, si hay abundancia en el pueblo de Dios, los ricos entre los hijos de Dios, se le manda que no pongan la mirada en la riqueza, sino en el Dios vivo, en el Dios eterno, el Dios el cual, dice la Biblia, nos da todas las cosas abundantemente y sin reproche. Pero debemos pedir primero ¿qué? ¿Qué es lo primero que debemos tener? La sabiduría. ¿Qué hubiera sido de aquel mundo si no hubiera estado la sabiduría en un hombre llamado José? Porque cuando llegó el tiempo de la miseria, de la escasez, de la sequía, de la hambruna, hermano, hubieran perecido todos. Entonces vamos a tener sabiduría. Ante toda cosa, sabiduría. La excelencia de la sabiduría y la eternidad de la sabiduría, que es el Señor. Y si tenemos el Señor, hermano, ¿por qué no tenemos eso? Porque Cristo es la sabiduría de Dios, dice la Biblia en el libro de 1 Corintios 1:24. Cristo es la sabiduría y es el poder de Dios. Ahora tú puedes, Dios te da poder. El poder de vamos a decir, la autoridad, el dominio. ¿Estamos entendiendo? Imperio, reino, ese es poder. Así que Dios te da eso.
pero también el poder de hacer. Ese es el verbo hacer. De que tú puedes, de que yo puedo, todo lo puedo en Cristo. De que todo te es lícito. Todo te es lícito. Y que Dios te dice un ser inteligente que tú puedes hacer. Y en el día del bien vamos a gozar. Tenemos, si Dios permite un día el verso, consideremos. Pero si el pecador prospera con todo eso que él pueda prosperar siendo un pecador, ¿cuánto más los que temen al Señor? A los que tienen la sabiduría de Dios, que es Cristo en vosotros, la justicia. Pero necesitamos buen entendimiento. Necesitamos entender que Dios quiere que crezcamos. Y la iglesia iba creciendo, y el número de los apóstoles iba creciendo. Y está el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, Hechos, capítulo 12, versículo 24, 25, y cómo crecía el número de los apóstoles, de la iglesia, de los creyentes. Y aumentaba el número y aumentaba todos los bienes que administraban. Cómo se recogió ofrenda por todas las ciudades, las naciones, y se mandaba. Mire esto. Tenemos que pensar en un ministerio tal como está escrito, un ministerio amplio, alto, profundo, en todas las medidas, de que podamos ensancharnos a todo lo largo y lo ancho del territorio venezolano, hasta afuera. Que de repente hay una situación aquí, entonces la pueden suplir los hermanos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, que estén en otro lado. ¿Por quién suplió las necesidades de la iglesia o de los hermanos que estaban en Jerusalén? La iglesia de Acaya, de Macedonia, de Tesalónica. Recogieron ofrenda y lo mandaron allá. Entonces creemos pues que la Biblia es perfecta. Porque pueden venir circunstancias, situaciones difíciles. Y Dios permitió eso ¿para qué? Para entonces darle la oportunidad. Dale la oportunidad a los hermanos de Tesalónica, de Acaya, de Macedonia, de Corintio, de Filipo. Dale la oportunidad de que ellos entraran. Amén. Para que Dios les recompensara, que entraran a ofrendar, a diezmar, a llevar ese donativo, con esa generosidad como lo hicieron. Y ella irá que Dios le iba a bendecir. Amén. Por eso es que los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien. Pero nuestro Dios es un Dios de prosperidad, un Dios que nos quiere bendecir grandemente. Pero nosotros debemos hacer algo. Tomar el ejemplo que quedó escrito. Tomar el ejemplo, ser diligente. Aún el pastor debe ser diligente en el estado de sus ovejas. Dice la Biblia. Ser diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y el que vela también por los intereses de su Señor tendrá honra. Cuando tú velas por los intereses de tu Señor tendrá honra. Amén. Porque poniendo interés, entonces tú ayudarás a que crezca las cosas que tiene tu Señor. Habrá mayor cosa, mejores cosas, abundantemente. Entonces en eso tú crecerás, serás exaltado, reconocido, aprobado. Y irá de bendición en bendición y victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Aumentará los bienes, aumentarás tú, aumentará todo. A su nombre. Pero tiene que haber una unidad. Solícito en guardar la unidad. No dice la Biblia. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 3. No dice la Biblia que tenemos que también crecer en el crecimiento que da el Señor. Ahí está Efesios capítulo 4, versículo 15. Crezcamos del verso 13. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, en que todo el cuerpo bien concertado, unido, crece en el crecimiento que da Dios. También está en Colosenses capítulo 2, verso 19. Uniéndonos las coyunturas y tuercas, ¿verdad? Para crecer en el Señor. Ahora,
Cuando el Espíritu habla el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica en ese capítulo 1 y verso 3 en adelante, el verso 5, 6 habla de que esta gente estaba lleno de todo. Estaban completos en palabra, en ciencia, hermano, en profecías. Dice la Biblia, en fe y en toda buena obra. Era una iglesia completa. Entonces quiere decir que sí puede alguien tener fe, tener ciencia, tener profecía, tener gozo, tener salvación y abundar, dice, en toda buena obra. Tanto que tenían que recogieron y mandaron de la abundancia que tenían para suplir la escasez de los otros hermanos. Amén. Pero hay un mal concepto muchas veces que si tenemos abundancia de espiritualidad, entonces no puede haber esa abundancia de prosperidad en lo material, en lo secular. ¿Quién dijo eso? Se le mandó a los ricos que estaban entre los hermanos que no fueran a poner la mirada, que recordaran que Israel, cuando Dios le dio abundancia, pusieron la mirada en la abundancia y quebrantaron el mandamiento y se fueron desviando y enfriando y apartando, y Dios se molestó. Ahora, también en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio dice que después que sucediera todo eso y ellos cayeran, Dios les daba una oportunidad. Si allá donde estuvieran, en el cautiverio, en la aflicción, después de haber tenido libertad y haber tenido posesión y ser dueño, ahora estar esclavo, cautivo, después de estar encima, estar debajo, después de haber prestado a mucho, ahora tomar prestado, después de ser cabeza, ser cola, después de tener abundancia, ahora no tener nada. Si ellos entonces se volvieran a Dios y regresaran, el Señor dijo: yo lo volveré a bendecir y serán nuevamente prosperados, y habrá abundancia de leche, de ganado, de queso, de mantequilla, de trigo y de cebada, de buen vino, de abundancia de calzado, de vestido, de ungüento. Yo prosperaré nuevamente a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Es un Dios de oportunidades. Por eso no se debe poner la mirada en la riqueza. Dios nos da y entonces administramos con el espíritu de integridad, de temor de Dios, con la mirada puesta en el Señor, puesta en la palabra, que la palabra nos dice que debemos de lo que Dios nos da. Entonces ver por las viudas, por los ancianos, por los huérfanos, por el extranjero, y a cada uno darle su parte. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Amén. Y dice el Señor entonces que nosotros, teniendo el Espíritu del Señor y el buen entendimiento, ¿cómo tú obtienes esto? Aquí está el ejemplo. Ejemplo he dado, que como yo he hecho, haced vosotros. Que las palabras que se han escrito y han quedado para ejemplo, para que no caigamos en lo que ellos cayeron, para que no hagamos lo malo que ellos hicieron, para que velemos donde ellos no velaron. Oh, dice la Biblia, y quedaron para consolarte y para que tengas esperanza, habiendo tú mirado y diciendo: buena, esto es la perfecta voluntad. Así es que Dios lo demanda, así es que Dios quiere, entonces así lo voy a hacer. Amén. Pero todo está aquí. Aquí está el buen entendimiento. Entonces usted puede pedir con fe sabiduría, porque es la perfecta voluntad de Dios darte sabiduría, prudencia e inteligencia para llenarte de todo bien, de todo lo bueno, de todo cosa de valor. Entonces tú puedes pedir para tu casa la mejor nevera, la mejor lavadora, la mejor cama, ¿ve? El mejor aparato que tú necesites para tu casa. Puedes pedir hasta el mejor carro, sí. Lo único que no vas a poner la mirada en eso. Tú puedes pedir los mejores instrumentos para la congregación, los mejores instrumentos musicales, las mejores luces y todo lo que tú deseas para el bien de la obra del evangelio. Porque quien conoce tu corazón es el Señor.
Y lo que está en tu corazón, eso va a brotar. De la abundancia del corazón abre la boca. Y dice la Biblia, del corazón sale lo bueno, pero también sale lo malo. Pero como el que está a ti es lo bueno, y tu pensamiento tiende a la abundancia, y el deseo del justo es hacer el bien, y los deseos del justo, dice, le será dado. Como tú estás en la justicia y tú deseas dar, y tu deseo, dice la Biblia, se te será dado. Porque cuando tú tienes y tu deseo es cumplido, dice la Biblia, tú eres fiel en lo poco. Se comienza de abajo y somos fieles en lo poco. Y cuando tenemos, dice la Biblia, entonces vamos a dar con liberalidad, vamos a repartir, y se nos va a añadir más, y se nos va a dar más. Da y se dará, medida buena, mecida, apretada, rebosada, dará el Señor para ti, a su nombre. ¿Cuánto lo cree? Ahí está el Proverbio 10:24, el Proverbio 11:23-24. Ahí lo dice la Biblia. El deseo del justo es hacer el bien, y el deseo del justo le será dado, porque él reparte y le será dado, le será añadido. Así que no es limitado el tú pedir, pero pide con fe, pide creyendo que os vendrá, y Dios te lo da. Y todo eso es para gloria de Dios, porque ¿quién eres tú para dar, para ofrendar? ¿Quién somos nosotros? El oro, la plata, la riqueza, la gloria, todo procede de Dios. Pero Dios te dice: ahora lo que yo te doy, con eso debes entonces honrarme y darme a conocer en los pueblos, en todo lugar, que tu prosperidad viene de mí. Y con obras, con hechos demostrarás, y serás rico en buenas obras. Si la Biblia dice rico en buenas obras, quiere decir que tú tienes una obra, un hecho que hacer. Y te da armas para pelear. Y si tú peleas es para vencer, para conquistar. Y cuando tú peleas y vences, tú conquistas al enemigo, lo despojas de todo lo que tiene. Y es ahí cuando dice la Biblia, en Eclesiastés 2:26, que la riqueza del pecador está reservadita para el justo, para aquel que agrada a Dios. Y está escrito en el Proverbio 13:22, que la riqueza de muchos pecadores Dios se la entregará a aquel que Dios ama, a aquel que Dios se agrada, a aquel que le teme a Dios. Es allí cuando tú peleas con las armas que Dios te ha dado. Y la primera arma que Dios quiere que tú recibas y que yo reciba es la sabiduría. Y le añadimos a la prima hermana o pariente cercana prudencia. Y le añadimos más a la prima hermana o parienta la inteligencia. Conoce que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. No te alabes en la riqueza que Dios te da, ni en la sabiduría que puedas tener, ni en la valentía que puedas tener de ir a pelear y conquistar con las armas de Dios. Alabes en esto, en conocerme que yo soy el Señor que te he dado todo esto. Te he dado valentía, te he dado sabiduría, te he dado inteligencia y te he dado armas poderosas para ir a pelear y conquistar a tu enemigo y despojarle de lo que tiene. Y te he dado, no sé, que tengas el buen carro, la buena casa, los bienes. ¡Oh, dale gloria a Dios! ¡A su nombre! ¿Cuánto alaban la gloria? Hay que irrumpir, sí, con violencia ir para eso. ¿Hacia qué, pastor? ¿Hacia qué? Hacia lo que Dios prometió. Échale mano a eso, que eso te pertenece. Primero sabiduría, prudencia e inteligencia. Ahí tiene entonces armas a diestra y a siniestra. Pelea y conquista a tu enemigo. Y Jesucristo dijo que cuando el hombre fuerte tiene sus cosas, él las resguarda en su palacio. Pero cuando viene alguien más fuerte, va, lo vence, lo ata y le despoja y le quita todos los bienes. Satanás es un ladrón y se ha apoderado de las bendiciones de nosotros. Pero entonces vamos con armas espirituales, con las armas que Dios nos ha dado. Y con estas tres: sabiduría, prudencia e inteligencia. Y dice la Biblia: vamos a llenar nuestra casa de todo bien, de todo lo que necesitamos. Entonces hay que salir de hermano, de las pequeñeces, del pensamiento estrecho,
vamos a ensanchar nuestros pensamientos. Vamos a crecer como persona, como individuo de fe. Vamos a crecer en lo que Dios prometió. Y de esa manera vamos a crecer en todo. Y donde tú vayas, donde tú pongas la mano, donde tú emprendas, tú eres una mujer de fe, un hombre de fe, las puertas se abrirán. Dios te dará victoria, conquistará a tu enemigo, lograrás salir adelante, prosperará en donde vaya, donde esté, en la cárcel, donde vaya, donde te mueva el Espíritu, donde te lleva o permita Dios que tú vayas. Ahí Dios te prosperará. A su nombre. ¿Cuánto lo crees? Te exaltará el Señor. Y tú podrás vivir feliz teniendo y no teniendo. Y si hay abundancia, tú reparte. Y como se habla de un reino, entonces tú piensas que debes entonces cuidar el reino. Para mantener el reino hay que cuidarlo. Entonces debes cuidar. Entonces vas a velar, vas a supervisar que todo se mantenga en orden. Ve por el estado de las ovejas, cómo están, las condiciones de los soldados, el ejército, en las partes que tú puedas, como dice, llevarlo respecto al reino de Dios o al Dios del ejército o de los ejércitos. Si te habla de soldados, te habla de ganado, de ovejas, te habla de negocio, como tú puedas ver hoy esto, tú supervisa que todo esté marchando bien, que todo esté puesto en su lugar, que cada uno esté ocupando su lugar y ejerciendo en el lugar que tiene que estar. Y de ahí de esa manera la iglesia va a crecer, va a abundar. Amén. Amén. Tu familia será salva. Amén. Los nuestros todos vendrán. Amén. Dios añadirá a la iglesia. Dios liberará, tu testimonio convertirá. Se verá que Dios está contigo, que está con nosotros. Amén. Amén. Échele mano a esto. Dios quiere bendecirnos. Así que adelante, soldado. Adelante. Adelante y no te detenga. Porque el Señor te manda que te esfuerces, que sea valiente. Él cumplirá su palabra en ti y en mí. Hay victoria para nosotros. Así que adelante. La hora ha llegado a irrumpir con violencia. Y échale mano a la bendición que Dios quiere sacarte adelante. Dale los aplausos y dale gloria. Vamos a ponernos de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. La hora ha llegado, iglesia. Vamos a darle gracias al Señor. Dígale gracias en esta hora. Dígale gracias, Señor.